Apenas 2 metros bajo los cimientos de tu casa, existe una capa de tierra que permanece sellada del caos del mundo exterior. Allí la temperatura se mantiene estable alrededor de 12 a 15 grados Celsius, sin importar si arriba el aire arde a 40 grados Celsius o se congela bajo 0 grados Celsius. No fluctúa con las estaciones, no responde a las olas de calor ni a los inviernos extremos. Es constante, silenciosa y ha estado allí durante miles de años. Este fenómeno no es una teoría ni una curiosidad anecdótica. Es un principio físico medido con precisión por instituciones científicas en todo el mundo. Investigaciones realizadas durante décadas han demostrado que a partir de una profundidad de 2 a 3 metros, el suelo adopta una temperatura casi idéntica a la media anual del aire de la región, con una variación mínima de apenas 1 a 2 grados Celsius. En ciudades como Chicago, esto significa aproximadamente 13 grados Celsius durante todo el año. En Phoenix, cerca de 19 grados Celsius. En Denver, alrededor de 14 grados Celsius. Mientras tanto, en la superficie, las temperaturas pueden oscilar entre menos 20 grados Celsius y 40 grados Celsius en cuestión de meses. Pero bajo tierra ese cambio simplemente no ocurre. Lo que se esconde bajo cada hogar es en esencia una batería térmica infinita. Una reserva natural de temperatura estable, capaz de absorber, almacenar y liberar energía térmica, sin necesidad de electricidad ni maquinaria compleja. Durante siglos, civilizaciones enteras aprovecharon este principio sin conocer las ecuaciones que lo explicaban. Hoy lo ignoramos a pesar de tener toda la ciencia necesaria para entenderlo. La pregunta no es si funciona. La pregunta es por qué dejamos de usarlo. La razón por la que esta temperatura subterránea permanece constante se reduce a un concepto fundamental: la masa térmica. El suelo no es un material ligero ni volátil. Cada metro cúbico puede pesar entre 1.600 y 2.000 kilogramos, dependiendo de su composición. Cambiar la temperatura de esa masa, incluso en 1 grado Celsius, requiere una cantidad significativa de energía, aproximadamente entre 20 y 30 BTU por pie cúbico. Cuando el calor del verano comienza a penetrar la superficie, no lo hace de manera instantánea. Avanza lentamente capa por capa, disipándose a medida que se encuentra con la enorme capacidad térmica del suelo. Para cuando ese calor logra alcanzar una profundidad de 2 metros han pasado semanas, y para entonces la estación ya ha cambiado. Este fenómeno se conoce como retraso térmico, y en la mayoría de los suelos oscila entre 6 y 8 semanas. Significa que la energía térmica que impacta la superficie hoy no influye en las capas profundas hasta mucho tiempo después. El suelo actúa como un amortiguador natural, absorbiendo el calor cuando hay exceso y liberándolo cuando la superficie se enfría. Es precisamente esta inercia térmica la que permitió a las bodegas subterráneas conservar alimentos durante siglos. Es la misma razón por la que las cuevas de vino mantienen temperaturas ideales sin electricidad, y por la cual las raíces de las plantas sobreviven a extremos climáticos que destruirían cualquier estructura expuesta. Pero aquí es donde la historia comienza a cambiar. Los ingenieros modernos no solo observaron este comportamiento, sino que intentaron medirlo, cuantificarlo y compararlo con los sistemas artificiales. Y al hacerlo, descubrieron algo que desafía por completo nuestra percepción de eficiencia. Para entender la magnitud de este descubrimiento, los ingenieros utilizan una métrica clave, el coeficiente de rendimiento conocido como COPO. Este valor mide cuánta energía útil obtiene un sistema en comparación con la energía que consume. En términos simples, indica qué tan eficiente es un sistema de enfriamiento. Un aire acondicionado convencional como el que se encuentra en la mayoría de los hogares suele tener un COP entre 2,5 y 3,5. Esto significa que por cada unidad de electricidad consumida, el sistema produce entre 2,5 y 3,5 unidades de enfriamiento. Durante décadas, esta cifra ha sido considerada aceptable dentro de los estándares de eficiencia energética. Sin embargo, cuando los ingenieros comenzaron a medir sistemas de enfriamiento basados en laberintos térmicos subterráneos, los resultados fueron inesperados. Estudios realizados en 47 instalaciones alrededor del mundo registraron un COPI promedio de 28,7.
La diferencia no es incremental, es exponencial. Un sistema que multiplica casi por 10 la eficiencia de los sistemas convencionales cambia por completo el paradigma energético. Y lo más sorprendente es que este rendimiento no depende de compresores refrigerantes ni circuitos complejos. El único consumo eléctrico proviene de un pequeño ventilador, generalmente entre 50 y 80 vatios, encargado de mover el aire a través de tuberías enterradas. 28 frente a 3. Ese simple contraste representa una amenaza directa a una industria multimillonaria. Si esta tecnología se adoptara de forma masiva, el impacto económico sería inmediato. Menos consumo eléctrico, menos equipos vendidos, menos mantenimiento requerido. Pero hay algo aún más inquietante. No se trata de una innovación reciente. No es un descubrimiento moderno. Es un conocimiento que la humanidad ya había dominado. Y luego olvidó. Hace aproximadamente 2400 años, en lo que hoy conocemos como el centro de Irán, ingenieros antiguos construyeron estructuras que desafiaban la lógica del clima extremo. Se llamaban Yakchal, una palabra que se traduce como pozo de hielo. Pero lejos de ser simples excavaciones, eran sistemas de enfriamiento altamente sofisticados, diseñados con precisión para almacenar hielo en pleno desierto. En la ciudad de Yazd, estas estructuras aún se mantienen en pie. Algunas alcanzan alturas de hasta 18 metros con paredes que superan los 2 metros de grosor en la base. Su forma cónica no era estética, sino funcional. Permitía minimizar la exposición solar durante el día y maximizar la disipación térmica durante la noche. El material utilizado en su construcción era conocido como saruj, una mezcla de arena-arcilla, cal, fibras orgánicas y claras de huevo. Esta combinación creaba una barrera térmica extraordinaria, con propiedades aislantes que, según estudios modernos, rivalizan con materiales contemporáneos como la fibra de vidrio. Pero la verdadera innovación no estaba solo en la estructura visible. Los Yakchal estaban conectados a redes subterráneas llamadas kanats, túneles, que se extendían a lo largo de decenas de kilómetros desde las montañas cercanas. Originalmente diseñados para transportar agua, estos túneles también servían como conductos de aire. El aire que viajaba a través de estos pasajes subterráneos emergía con temperaturas constantes entre 10 y 13 grados Celsius, independientemente del calor extremo en la superficie, que podía superar los 45 grados Celsius. Este aire frío era canalizado hacia el interior del Yakchal, creando un ambiente capaz de mantener hielo a temperaturas entre -4 y -1 grado Celsius durante todo el verano. Equipos arqueológicos modernos han confirmado estos datos utilizando sensores térmicos avanzados. Lo que encontraron no fue una anomalía, sino una demostración de ingeniería aplicada basada en principios físicos universales. Sin electricidad, sin maquinaria, solo comprensión profunda del entorno. Los persas no fueron los únicos en descubrir este principio. A miles de kilómetros de distancia, en una cultura completamente diferente, los romanos desarrollaron sistemas que aprovechaban exactamente la misma lógica térmica. En la Villa de los Misterios cerca de Pompeya, los arqueólogos encontraron evidencia de canales subterráneos que no estaban diseñados para calefacción como en el sistema hipocausto tradicional, sino para enfriamiento. Estos conductos permitían que el aire fluyera desde zonas más frescas del subsuelo hacia los espacios habitables, creando una circulación pasiva que reducía la temperatura interior sin necesidad de intervención mecánica. Estudios modernos utilizando termografía infrarroja han revelado diferencias de hasta 15 grados Celsius entre el aire superficial y el aire canalizado a través de estas estructuras. No era una solución improvisada. Era ingeniería intencional. En Asia, el principio se desarrolló de manera independiente. En Corea, el sistema Ondol, documentado hace más de 3000 años, utilizaba canales bajo el suelo para regular la temperatura interior. Aunque es más conocido por su función de calefacción, registros históricos indican que también contribuía a estabilizar el ambiente en verano, manteniendo temperaturas entre 18 y 22 grados Celsius, incluso en condiciones extremas. En América, mucho antes de la llegada de los europeos,
Diversas culturas indígenas construyeron viviendas semisubterráneas conocidas como casas de pozo. Estas estructuras, utilizadas durante más de 8.000 años, aprovechaban el contacto directo con la tierra para mantener condiciones térmicas estables en climas desérticos y montañosos. Civilizaciones que nunca se conocieron entre sí llegaron a la misma solución. Diferentes continentes, diferentes culturas, la misma física. Durante más de 5.000 años este conocimiento fue universal. Y luego, en menos de un siglo, desapareció casi por completo. El punto de inflexión llegó a comienzos del siglo XX. En 1902, un joven ingeniero llamado Willis Carrier trabajaba en una imprenta en Pittsburgh, tratando de resolver un problema de humedad que afectaba la calidad de impresión. Lo que desarrolló no era simplemente una solución técnica puntual, sino el nacimiento de un sistema completamente nuevo, el aire acondicionado moderno. Su invención, conocida como el aparato para tratar el aire, permitió controlar no solo la temperatura sino también la humedad y la circulación del aire. En pocas décadas, esta tecnología se transformó en un símbolo de progreso industrial y confort moderno. Para la década de 1920, la Carrier Corporation ya había lanzado campañas publicitarias masivas, posicionando el aire acondicionado como una necesidad indispensable. No solo vendían una máquina, vendían una idea que el control artificial del clima era superior a cualquier método natural. En ese proceso, las técnicas pasivas comenzaron a ser descartadas. Documentos técnicos de la época describían los sistemas de enfriamiento por contacto con la tierra como primitivos, poco higiénicos y obsoletos. Un manual de ingeniería de 1930 llegó a afirmar que estos métodos solo eran adecuados para sótanos o almacenamiento de alimentos. El cambio no fue solo tecnológico, fue cultural. Durante las décadas siguientes, el crecimiento urbano y el auge económico tras la Segunda Guerra Mundial impulsaron la estandarización de sistemas mecánicos. Para 1945, los códigos de construcción comenzaron a integrar el aire acondicionado como el método principal para lograr confort térmico. Organizaciones como la ASHRAE establecieron normas que asumían el uso de sistemas mecánicos como base en todos los cálculos de eficiencia energética. Las alternativas pasivas simplemente dejaron de ser consideradas. Para 1980, menos del 3% de los programas de arquitectura en Estados Unidos incluían estrategias de enfriamiento pasivo en su formación académica. La tecnología no había fallado, no había sido superada. Simplemente fue eliminada de la memoria profesional. Mientras este conocimiento desaparecía en una parte del mundo, en otra, nunca dejó de evolucionar. En Europa, especialmente en Alemania, Austria y Suiza, los sistemas de enfriamiento por tubos subterráneos continuaron desarrollándose con base científica y validación experimental. En el Passive House Institute en Darmstadt, investigadores han monitoreado 847 instalaciones residenciales desde 2005. Los resultados son consistentes y verificables. Estos sistemas logran una capacidad de enfriamiento promedio de 3,2 kilovatios, reduciendo la necesidad de aire acondicionado mecánico en un 89%. Incluso en días donde la temperatura exterior alcanza los 35 grados Celsius, las viviendas equipadas con estos sistemas mantienen interiores entre 22 y 24 grados Celsius, sin necesidad de compresores ni refrigerantes. El periodo promedio de retorno de inversión es de 12 años, después de lo cual el enfriamiento es prácticamente gratuito. En Austria, la normativa nacional exige análisis de laberintos térmicos para edificios mayores a 1.000 metros cuadrados. Un ejemplo emblemático es el Hospital Allgemeines Krankenhaus Viena, donde un sistema de tubos subterráneos ha proporcionado 450 kilovatios de enfriamiento continuo desde 1994. Más de 30 años de operación con mantenimiento mínimo. Los registros indican que la limpieza solo es necesaria cada 5 a 7 años, y los costos operativos se mantienen alrededor de 0,02 euros por kilovatio hora, en comparación con 0,08 a 0,12 euros de sistemas convencionales. En Suiza, el programa de certificación energética Minergie ha documentado más de 200 instalaciones.
Un estudio longitudinal de 15 años realizado por el ETH Zurich encontró que el rendimiento de estos sistemas no se degrada con el tiempo. Además, los ingenieros suizos resolvieron una de las principales preocupaciones utilizadas para bloquear esta tecnología en otros países, el gas radón. Mediante filtración con carbón activado y tratamiento ultravioleta, lograron reducir los niveles a valores seguros con costos inferiores a $100. Miles de sistemas funcionando, décadas de datos, resultados medidos. La tecnología nunca desapareció, solo cambió de geografía. Entonces, si la tecnología funciona, si los datos existen, y si miles de sistemas operan con éxito, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué no se utiliza de forma generalizada en Estados Unidos? La respuesta no está en la física, sino en la regulación. Si se revisa el Código de Construcción International Residential Code, específicamente la sección M1600, uno se establece que todos los sistemas de conductos deben construirse con materiales que cumplan ciertos índices de propagación de llama y estándares de instalación. Sin embargo, no existe ninguna disposición que contemple sistemas de conducción de aire enterrados en contacto directo con el suelo. El problema no es que estén prohibidos explícitamente. El problema es que no existen dentro del marco regulatorio. Un sistema que no encaja en la definición estándar simplemente no puede ser aprobado. A esto se suma la clasificación de la Environmental Protection Agency, que identifica 21 estados como zonas de alto riesgo de radón. Cualquier sistema que introduzca aire desde el subsuelo activa automáticamente requisitos de mitigación, que pueden añadir más de $2,000 al costo de instalación. Lo que en Europa se resuelve con soluciones de menos de $100 en Estados Unidos, se convierte en una barrera económica. El Código de Eficiencia Energética tampoco ayuda. El International Energy Conservation Code no otorga ningún crédito por el uso de sistemas pasivos de enfriamiento por tierra. Los cálculos de eficiencia asumen que el aire acondicionado mecánico es la única solución válida. Sin incentivos, sin reconocimiento y con obstáculos regulatorios, la adopción se vuelve prácticamente inexistente. Pero detrás de estas decisiones hay otra capa más profunda. En 2022, la Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute invirtió $47,3 millones en actividades políticas. En 2019, un comité técnico rechazó formalmente la inclusión de sistemas de tubos subterráneos en las normas de diseño, argumentando falta de datos locales a pesar de décadas de evidencia internacional. El 67% de los miembros de ese comité estaban vinculados a fabricantes de sistemas HVAC. Cada sistema pasivo instalado representa una unidad de aire acondicionado que no se vende. Un mercado de $29,000 millones depende de que esta alternativa no exista. Pero más allá de la regulación, más allá de la industria, existe una realidad que no puede ser modificada. La física sigue funcionando exactamente igual. Construir un sistema de laberinto térmico no requiere tecnología avanzada. En su forma más básica consiste en enterrar un conducto de aire en el suelo, lo suficientemente profundo como para aprovechar la estabilidad térmica de la Tierra. Generalmente se utilizan tuberías de H, de P, E o PVC con diámetros entre 200 y 300 milímetros. La longitud del sistema suele variar entre 30 y 60 metros, dependiendo del espacio disponible y del rendimiento deseado. A medida que el aire caliente del verano entra en la tubería, comienza a transferir su calor al suelo circundante. Cuando emerge al otro extremo, su temperatura ha descendido significativamente. En invierno ocurre el proceso inverso, el aire frío se templa antes de ingresar al interior de la vivienda. La profundidad es clave. Aproximadamente 2 metros bajo la superficie es el punto donde la temperatura del suelo se mantiene más estable durante todo el año. También es fundamental mantener una pendiente constante del 2% en la tubería, para permitir que la condensación drene correctamente. El flujo de aire debe mantenerse entre 2 y 4 metros por segundo. Demasiado rápido y no habrá tiempo suficiente para el intercambio térmico. Demasiado lento y el sistema perderá eficiencia. Un pequeño ventilador de entre 50 y 80 vatios es suficiente para garantizar un flujo constante cuando la convección natural no es suficiente.
La entrada de aire debe ubicarse al menos a 15 metros de la vivienda ligeramente elevada sobre el nivel del suelo, para evitar la entrada de polvo, insectos o contaminantes. En el extremo interior es recomendable utilizar filtros de alta eficiencia como MERV13 y, opcionalmente, sistemas de desinfección por luz ultravioleta. No es una máquina compleja, es simplemente un camino que el aire recorre y la tierra transforma. Debajo de tus pies, a unos 2 metros de profundidad, más allá de las raíces, más allá de los cambios de estación, existe una estabilidad que el mundo moderno ha olvidado observar. Una temperatura constante cercana a 12 grados Celsius, que no responde a olas de calor, ni a inviernos extremos, ni siquiera al lento avance del cambio climático. La Tierra no necesita adaptarse, simplemente permanece. Hace 2400 años en Yazd, los ingenieros persas construyeron estructuras que aprovechaban esta constancia sin computadoras, sin sensores digitales, sin electricidad. Mucho antes de que existieran las redes eléctricas, ya habían desarrollado sistemas capaces de producir hielo en el desierto y conservarlo durante meses. Ese mismo principio sigue existiendo hoy intacto. No ha evolucionado porque no lo necesita. Un sistema de laberinto térmico no crea energía. No compite con la naturaleza. Solo establece una conexión. Un canal entre el aire que respiramos y la temperatura estable del planeta. Con una tubería enterrada, el aire deja de ser una variable impredecible y comienza a comportarse como un flujo controlado por la inercia térmica de la Tierra. Entra caliente, sale fresco. Entra frío, sale templado. Sin ruido, sin compresión, sin consumo excesivo. Con el mantenimiento adecuado, estos sistemas pueden funcionar durante más de 50 años. El material se degrada lentamente. La Tierra no se degrada en absoluto. Lo que se construye no es solo una solución técnica, sino una extensión de un principio físico permanente. Durante décadas la industria ha ignorado esta posibilidad, pero la física no depende de campañas publicitarias, ni de regulaciones ni de intereses económicos. Simplemente funciona. Y siempre ha estado esperando.